A fines de septiembre de 2022, el cantante reggaetonero Daddy Yankee realiza 3 masivos conciertos en la ciudad de Santiago de Chile, generando estragos en las entradas del Estadio Nacional, lugar donde se lleva a cabo por 3 noches dichos conciertos. Cientos de personas irrumpen en las inmediaciones queriendo ingresar a la fuerza, o por no tener entrada, o porque de alguna forma fueron estafados con sus tickets de entrada. Se producen grandes destrozos, asaltos y toda clase de actos vandálicos en las inmediaciones, teniendo que la fuerza pública actuar por varias horas en el lugar. En el interior del recital son muchos los fanáticos y asistentes al show del llamado Rey del Reggaetón, los que quedan perplejos y hasta extrañados al ver que en la inmensa pantalla del concierto se proyecta la enorme foto de un macho cabrío bufando y moviéndose tras la apertura del show. Día después, la vidente y tarotista Latif Soto causó revuelo en los medios de redes sociales de Chile al hablar de que el concierto realizado en el lugar como cierre de la carrera del cantautor puertorriqueño había sido un ritual de drenaje de energía y que ese día todo lo que ocurrió tanto en las afueras como en el interior del recinto se debe a los efectos de este ritual de extracción de energía emocional y energías sutiles de las personas que ahí asistieron por miles. Nos preguntamos qué hay de verdad en esto, siquiera qué posibilidad existen de que algo así haya ocurrido en los 3 recitales que Daddy Yankee realizó en Chile. Intentaremos dar nuestra opinión desde el mundo de los arquetipos, desde el mundo de la psicología, la hipnosis y la creencia en un mundo suprahumano de energías sutiles. ¿Qué es lo que en la conciencia colectiva, en aquel mundo de las supraenergías, en aquel mundo misterioso, más allá de lo perceptivo, estuvo ocurriendo en aquellos días cuando aquellos potentes símbolos fueron expuestos en ciertos momentos ante grandes aglomeraciones colectivas? Primeramente, recordemos que todo el ritmo musical llamado reggaetón viene de un solo lugar, Puerto Rico. Todos los grandes exponentes son provenientes de aquel país que resulta ser un protectorado de Estados Unidos. No es un país soberano ni menos independiente, sino un país bajo el alero de la política y la soberanía del gran país del norte. Es por ello interesante cómo el llamado rey del reggaetón, de nombre Ramón Ayala, usa el apodo de Daddy Yankee, que más o menos en nuestro idioma significaría padre o papá o papi yankee. De una manera más acotada podríamos decir que cuando hablamos del nombre de este cantante estamos constantemente aludiendo a las palabras papá Estados Unidos o papá Norteamérica. También notamos que las vestimentas, la moda, el modo de vestir del reggaetón tiene mucho que ver con la cultura latina asentada en Estados Unidos, misma cultura, mismo público y misma comunidad latina que fue grandemente influenciado por el reggaetón de Puerto Rico y quienes también en aquellas épocas fueron los que más participaron en las guerras de Afganistán y de Irak. Todos los reggaetoneros se visten a la usanza de aquellos soldados latinos que fueron a la guerra. De ahí resulta mucho más potente al comprender qué significa Daddy Yankee el encadenar todos los otros apodos que se le tiene a este cantautor, como el de Big Boss, Cangri o más bien jefe o encargado de algo, etc. ¿Podrían estas palabras estar formando algún condicionamiento inconsciente en las masas para identificar al país del norte como algo benévolo, sobreprotector y digno de ser querido y admirado? Curiosamente, Puerto Rico también hizo fama en los 90 y los 2000 por parte de la ufología al investigarse sobre bases extraterrestres, al realizar visitas e investigaciones de parte de los ufólogos sobre posibles bases extraterrestres o bases secretas de Estados Unidos u otras organizaciones ultra secretas en lo profundo de la selvática localidad del Yunque en Puerto Rico, así también de una gran cantidad de reportes de testigos de los pueblos cercanos que dijeron haberse topado durante las noches o visto merodeando sus casas a extrañas entidades humanoides más conocidas popularmente como los grises. Este antecedente es importante porque si tomamos nota existen lugares de avistamientos o bases secretas en Estados Unidos famosos por estar vinculados al tema ovni, pero que podría ser quizá una tapadera superficial para en el fondo ocultar localidades relacionadas con el control mental de proyectos secretos de lavado de cerebro parecidos al famoso MK Ultra. Esto se puede ver en películas como Cuarto Tipo, que habla sobre extraterrestres y abducciones,
y que se sitúa en Canadá, muy cerca donde estarían las dependencias del mítico HAARP o proyecto de ondas de baja frecuencia, cuyo fin sería modificar el clima de parte de fuerzas militares o fuerzas tras los militares, aunque en otros casos son muchos los investigadores como el doctor Nick Berry que publicaron varios libros en inglés sobre el control mental y aluden que se estaría usando HAARP también sobre la población de las grandes ciudades con este tipo de tecnología de baja frecuencia para influir sobre la conducta y el comportamiento humanos. Sus libros, aunque en inglés, resultan muy interesantes, ya que suelen estar llenos de datos y variados estudios. También resulta extraño que en aquellas localidades misteriosas de Puerto Rico existan estaciones de telecomunicaciones abandonadas donde supuestamente se han manifestado objetos voladores no identificados. Mismo caso ocurre con la mítica llamada frenética emitida en 1997 en el programa de Coast to Coast, donde una persona llama brevemente a dicho programa aludiendo ser un agente del Área 51 que estaría huyendo de aquel lugar y cuenta que todo lo relacionado con extraterrestres viniendo en ovnis de otros planetas es un montaje para tapar una verdad más profunda sobre seres de otras dimensiones ingresando a nuestra realidad. Lamentablemente la llamada se cortó y el caso pasó a ser parte del repertorio de los misterios sobre estos temas en la web. Notamos entonces que la constante de la cultura pop y ya directamente del reggaetón mismo tiene a veces este tipo de elementos al aludir a demonios o de manera directa a extraterrestres grises, como lo hicieron los cantantes Wisin y Yandel en el Festival de Viña del Mar hace ya varios años, con su puesta en escena cuando por primera vez, para empezar su repertorio y su show, ocuparon fragmentos periodísticos sobre el tema ovni y alusiones a Chile como el quinto país donde el fenómeno ovni era muy abundante. Obviamente los cantantes aparecen en un supuesto ovni sobre el escenario al iniciar su show, sumando que ellos mismos se han autoproclamado los extraterrestres. Volviendo a los acontecimientos ocurridos el 27 y 29 de septiembre en el recital de Daddy Yankee, podemos estar de acuerdo hasta en cierta medida que el reggaetón como movimiento sí es una influencia colectiva que puede estar marcada de mucha carga negativa. Sabemos que cuando el movimiento musical comenzó a difundirse, fueron muchas personas, tanto liberales como conservadores, que se opusieron a exponer a los menores de edad a la música del reggaetón, pues contenía letras en lo sumo sexualizadas, machistas, violentas y que fomentaban el consumo de drogas y la prostitución. En cierta forma, esto ha estado presente en las composiciones musicales del reggaetón. No queremos dar ejemplos de ello por razones de tiempo, pero ejemplos hay por decenas en redes sociales con lujo de detalles, aunque de manera pesimista creemos que lanzar una batalla cultural contra el reggaetón en los últimos 10 años fue un completo fracaso y generó su efecto opuesto, posicionando este movimiento musical de manera aún más empoderada en los medios, redes sociales y público cada vez más joven. El símbolo del macho cabrío o la cabra exhibido ha intentado ser explicado por varios investigadores de conspiraciones de redes sociales, llegando a conclusiones de las cuales estamos de acuerdo solo parcialmente desde la mirada e investigaciones de este canal. A continuación entregamos una visión oficial de lo que se trataría este símbolo según el mismísimo Daddy Yankee y sus productores y luego nuestra hipótesis sobre este asunto. En los últimos 30 años, con el auge de los medios y redes sociales, comenzó a aparecer una curiosa palabra que algunas marcas deportivas comenzaron a alabar el éxito global de algunos deportistas contemporáneos, como el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes fueron fotografiados con cabras. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el término goat, cabra en inglés, forma un acróstico que alude a una palabra que significaría de manera abreviada Great of All Time, o el más grande de toda la historia, o el más grande de todos los tiempos, palabras que misteriosamente al tomar cada una de las iniciales se forma el nombre de goat, o cabra en español. Inclusive existe una marca de ropa sport que ya patentó dicho juego de palabras. El término es una expresión coloquial y de la costumbre y forma de hablar de Inglaterra y gran parte del Reino Unido, que luego fue llevada a Estados Unidos, donde grupos de rap comenzaron a hablar de GOAT para aludir a alguien grande dentro de la música. Es por eso que Daddy Yankee usa este símbolo en su última gira titulada Legendary, palabra condensada con los términos legendary, leyenda, y daddy, padre. Gira que está realizando en 2022 y la última gira para poner término a su carrera.
Hasta ahí todo bien, pero ¿qué hay de la parte simbólica y todos los efectos y reacciones que todo eso desencadena y desencadenó en aquellas noches de ese recital? ¿Hay algo un poco más profundo o sustancial que solamente reducir aquel símbolo a un simple acróstico alabando en la forma de una cabra a los más famosos del mundo? Ante la manifestación de los símbolos y cómo aparecen estos en nuestra época, es deber de los investigadores serios y agudos dejar que el símbolo se manifieste completamente, no quitarle ni añadirle nada, no caer en clichés ni repeticiones. Una pequeña mención haremos al respetable Dr. File, que intentó limpiamente dar una explicación sobre estos símbolos que fueron presentados por el cantante en aquella noche, pero desde nuestra óptica creemos que o solo quiso mostrar la punta del iceberg y rayar la superficie, o quizá no pudo decir más. En este caso intentaremos ir un poco más allá y presentarles un verdadero iceberg de lo que este tipo de cosas significarían para la conciencia y el sentir más profundo de la historia y de la humanidad, y cómo han sido usados una y otra vez, y asimismo en esta ocasión por las élites globales. Analizando más detenidamente el símbolo de la cabeza de cabra presentada en dicho recital, notamos que hay rastros de sangre en su rostro y también magulladuras, como si hubiese recibido algún tipo de golpe o castigo. Curiosamente descubrimos que el acróstico Goat, como símbolo para condecorar a los más famosos, en este caso del deporte y de la música, está misteriosamente ligado a la sangre o a imágenes de sangre, ya que constantemente logramos ver que tanto en Daddy Yankee como en Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los afiches e ilustraciones están extrañamente decorados con huellas y manchas de sangre. ¿Qué es lo que esto significa? Esto podría estar aludiendo directamente a un profundo y antiguo ritual simbólico del macho cabrío ensangrentado. No significa precisamente ni Baphomet ni cosas así. Es algo quizá mucho más complejo y profundo, y hace alusión a Azazel, el macho cabrío de los ancestrales ritos del templo de los hebreos. Poniéndonos en contexto histórico, existía un día especial sumamente solemne, realizado una vez al año antiguamente por los hebreos, que se realizaba con gran esmero y cuidado en el templo de Salomón, y mucho antes en el llamado tabernáculo de reunión. Ese día era llamado el Día de la Expiación, lo que actualmente hoy se conoce dentro del judaísmo como el Yom Kippur, y era donde todo el pueblo hebreo expiaba todos sus pecados con ayuda del sumo sacerdote, que, como ya se dijo, esto se realizaba una vez al año, según lo dice la Biblia, en la historia del pueblo hebreo y en los servicios rituales de aquel templo. En el libro de Números capítulo 29 se relata que se reunía todo el pueblo frente al gran templo y se elegían 2 machos cabríos, uno que daba para sacrificio de Jehová, el dios de los hebreos, y el otro era representante de Azazel, aquel ser rebelde y malévolo en quien las culpas y las maldades de todo el pueblo iban a ser depositadas. Una vez sacrificado el macho cabrío en honor a Jehová, el macho cabrío que representaba a Azazel era apedreado, azotado y espantado para que huyera rumbo al desierto, para que jamás se le volviera a ver, dando así por terminado el rito de la purificación. El nombre de Azazel es muy poco conocido en la cultura occidental, pero podríamos decir que el nombre Azazel se suele traducir como Satanás, el ángel caído, el príncipe de los demonios, desde la cultura judío-cristiana. Pero en este caso Azazel solo cumple un rol purificador del santuario hebreo. Es el que se lleva los pecados lejos de la comunidad. Es aquí donde viene el famoso término usado inconscientemente por todos nosotros innumerables veces, el del chivo expiatorio, cuando aludimos a alguien sin culpa que es acusado de algo que no hizo ni pudo hacer. Este es el origen de la palabra chivo expiatorio, del macho cabrío que representaba a Azazel, aquel que es expulsado del pueblo hebreo, llevando los pecados de todos al desierto o a un despeñadero. En este caso no podría sino ser el símbolo más acorde con lo que ha ocurrido, un macho cabrío ensangrentado, el chivo expiatorio de los ritos hebreos, que aparece llevando el mal a alguna región remota, al desierto. Curiosamente, Chile es el país con el desierto más árido del mundo, también catalogado como el país más austral del planeta, país que se encuentra no hacia una lejanía en dirección norte,
sino hacia el sur del mundo, un punto cardinal que en el inconsciente colectivo y en todas las tradiciones antiguas representa las pasiones humanas, al mundo físico, a la organización corporal que se encuentra lejos del dominio de la cordura y la razón. La región sur sería entonces representada por las vísceras, por las pasiones, por las hormonas, por lo más cercano a lo animal, y la región norte, en los arquetipos, sería lo más cercano a la parte cerebral. Es así como Daddy Yankee se despide de su carrera usando este símbolo, el chivo expiatorio, portando y cargando los males de los cuales se le acusa al reggaetón, como un ritmo corruptor de la juventud y desenfrenado a más no poder. Luego, como consecuencia, en esos 3 días de recitales atestados de personas, tendríamos el caos que se originó en torno al Estadio Nacional, y es obvio y esperable que así ocurriera. Si el simbolismo profundo es correcto, los pecados están sobre aquel macho cabrío simbólico y han venido a circular a la última región del mundo, trayendo todo aquello de lo cual se le acusa, depositando todas esas energías en un lugar como Chile, azotado ya de antemano por estallidos sociales, revueltas y grandes olas de violencia y delincuencia en las calles. Sumemos a eso un dato en lo sumo interesante, y es que la ciudad de Santiago de Chile fue proclamada hace poco tiempo atrás como la capital mundial del reggaetón, un lugar, según estudios y estadísticas, donde más reggaetón se escucha en todo el planeta. Increíblemente, tras su concierto, Daddy Yankee es condecorado con una estatua erigida en la ciudad de Santiago de Chile en su honor, carrera y trayectoria, estatua que nunca se le realizó jamás en su país, Puerto Rico, sino que nada menos que fue levantada en Chile, el país más austral del mundo y sede mundial del reggaetón, cumpliendo con esto el simbolismo y el ritual subliminal de que el macho cabrío es expulsado y comienza a circular con sus pecados hacia algún lugar desierto, lejos del epicentro de sus males, lejos de su lugar natal, llegando esta energía a un lugar donde es acogido y alabado, al último lugar o país del mundo donde es recibido como un héroe e inmortalizado con una imagen a su semejanza, tal cual los héroes, los emperadores y dioses de la antigüedad. El macho cabrío Azazel ha llegado. Sus pecados y faltas son entonces entronizadas en la última región del mundo. En aquel último país del mundo ya no es visto como un culpable o corruptor, como un estandarte de la mala influencia que esparció sobre el mundo. No se le acusa de nada, sino más bien se le levanta como héroe o semidios de la música. Mismo caso de los ancestrales cultos a Dionisio, dios de la fertilidad, el vino, el éxtasis y las festividades, un dios llamado también el dios extranjero, que llega con sus fiestas y ritos de improviso a Grecia y a Roma desde tierras lejanas y misteriosas, desplazando y apagando en sus fiestas y bacanales el orden y las reglas del buen gusto establecidas entre los ciudadanos y trayendo el desenfreno, la locura y el caos. Más que aludir directamente a aquel o cual cantante de manera personal, hablamos aquí de otra cosa, de cómo circula subliminalmente la energía y los contenidos que porta dicho cantante o dicho movimiento, y cómo esta energía colectiva cargada de los contenidos del reggaetón, que son desenfreno, rebeldía y promiscuidad, circulan por enormes circuitos colectivos del público mundial, viniendo en este caso a decantar a Chile, país que refleja, como ya dijimos, la distancia, la lejanía y el desierto. El reggaetón, creemos, posee como movimiento cultural y musical una energía altamente desatada entre las masas que es dominada por la élite globalista, con mucha precisión para, sobre todo, tener bajo control a las generaciones más jóvenes y dispuestas a disolverse en este tipo de ritmos, formando identidades altamente sexualizadas, conductas de desenfreno y olvido de su autocuidado, de su destino y de su arraigo cultural. La cabra usada por Daddy Yankee no puede ser el GOAT de los futbolistas, puesto que ya vimos que en este caso ni se le aludió como tal, ni en ningún momento apareció tal sigla GOAT, ni menos cumple con ese propósito de manera explícita, sino con otro: presentar al macho cabrío ensangrentado del ritual del templo, que en este caso sería el Estadio Nacional, localidad o estructura que recuerda al origen cultural de lo que era un coliseo,
un culto festivo que ahí se realizaba, que griegos y romanos hacían en honor a los dioses. Y hablando del Estadio Nacional en Chile como centro energético para este ritual, presentamos otra prueba irrefutable de cómo los medios y el periodismo utiliza y desplaza o intercambia símbolos míticos con el fin de hacer ingresar en la mente de las masas símbolos acordes al plan ritual globalista de apoderarse de todos los símbolos de los países o a lo más transmutarlos para sus propósitos. En esta foto vemos al famoso discóbolo del Estadio Nacional o atleta griego del lanzamiento del disco, deporte que entre tantos otros se realizaba en Grecia en honor a los dioses, con la cualidad que la mayoría de los atletas, si no todos, en esas épocas participaban completamente desnudos, algo que en la cultura chilena no se conocía en la mayoría de las personas, haciendo que los chilenos, en su sorpresa al encontrarse con esta estatua en la entrada del estadio, lo bautizaran como la estatua del pilucho, palabra que en Chile significa estar desnudo. El pilucho con el tiempo pasó a ser el símbolo central y el más característico del Estadio Nacional y visita ritual ineludible de todo aquel que visitara el lugar. Y curiosamente, a portas del recital de Daddy Yankee, la prensa presentó extraños encabezados, por ejemplo lo que podremos leer a continuación en el diario Publimetro el 27 de septiembre del mismo día del primer concierto caótico del cantante, y leemos lo siguiente. El pilucho pasó de moda. Daddy Yankee inauguró su propia estatua en el Estadio Nacional. O sea, nos dicen que el símbolo deportivo y característico del Estadio Nacional pasó de moda y que ahora es la estatua de Daddy Yankee la que cobrará importancia en dicho estadio, lo que como vemos es una vil mentira, un engaño y una treta subliminal con un mensaje directo al subconsciente, ya que la estatua del cantante nunca fue inaugurada en el Estadio Nacional, sino en la comuna de Las Condes, cerca de las dependencias de Spotify, y no en el Estadio Nacional, algo que no podría ocurrir bajo ningún caso, ya que el llamado pilucho es parte del patrimonio de la ciudad y su valor es altamente considerado por las autoridades. ¿Por qué decir entonces algo así? Obviamente para cumplir con parte del ritual de entronación del cantante y su misión en esos días. Ya sabemos que Publimetro es un diario que se reparte de forma gratuita a las salidas de los metros a miles de personas todos los días. ¿Cómo entonces no saber aprovechar esa oportunidad para usar estos mensajes subliminales a la mayor cantidad de personas posibles ese día? Es por eso que todo lo que tenga que ver con cabras, machos cabríos, suele manifestarse en muchas ocasiones en la energía de lo dionisiaco y del culto a Pan, el dios de los faunos, la fertilidad y del bosque y la naturaleza indomable, y por ende es en sí una entidad simbólica capaz de desatar alta energía activamente sexual y colérica. Inclusive el nombre del dios Pan trae el origen de la palabra pánico, acto colectivo desenfrenado que era de temer por las autoridades griegas y romanas al momento de desatarse las grandes fiestas en honor a estos dioses caprinos, extranjeros y llenos de excesos. A modo de ejemplo tenemos este videoclip que no deja dudas de lo que acabamos de decir y de lo que venimos ejemplificando en este video, ya que es aquí donde en esta canción llamada Adicto a los Cricos, es donde un grupo de reggaetoneros se caricaturizan con pezuñas y partes de su cuerpo como si fuesen faunos, a excepción de uno de ellos, que simbolizaría a un nigromante o a un brujo negro satanista que los conduce. Ser adicto a los cricos significa dos cosas. Una podría aludir a la palabra vulgar, con que se puede aludir a la vulva y a la genitalidad femenina. Obviamente, y demás está decir que el término es de Puerto Rico. Y el otro significado de este término sería de origen mexicano, con el cual se aludiría a las metanfetaminas. Como vemos, todo parece decir que esta palabra se acerca al primer término, ya que tras las caricaturas se puede ver entre medio de ellas el dibujo de un útero. Sumado a esto, es que las letras de esta canción no dejan ninguna duda a la imaginación, sino al contrario, es como suele suceder en estos ritmos, nuevamente
Se convierte todo en una alabanza a la sexualidad desenfrenada y al intenso consumo de sustancias ilícitas. Como vemos, el arquetipo de los faunos, los dioses ajenos al orden natural y al desarrollo humano, se presentan nuevamente de manera abierta y sin margen de duda en este ejemplo. Lo urbano, el orden y la rectitud eran lo opuesto a lo dionisiaco, identificado siempre con un macho cabrío, o sea, con el dios Dionisio, o así también con el dios Pan. En cambio, lo apolíneo eran las fuerzas del gran dios Apolo, dios de la justicia y la luz, y como vemos en Santiago de Chile y en el resto del país, no han sido precisamente las fuerzas simbólicas de Apolo las que están actuando en estas épocas, sino más bien su contraparte, las fuerzas de Dionisio, dios del caos, el desorden, la desmesura y muchas veces, y en el peor de los casos, dios del delirio y los excesos sangrientos de todo tipo. Es curioso cómo luego del recital de Daddy Yankee, su supuesto sucesor, también originario de Puerto Rico, Bad Bunny, realizará el concierto también en Santiago de Chile 33 días después del primer recital de su antecesor, quizá, digámoslo así, cosechando o amplificando la energía desencadenada anteriormente, en el mismo lugar y en el mismo espacio físico. Como vemos, hasta las secuencias numéricas parecen estar totalmente sincronizadas en este bombardeo contracultural que por estas épocas sufre el país. Las enormes olas de este tipo de movimientos contraculturales no exentos de polémicas están teniendo un efecto sumamente importante en la cultura juvenil, basándose en arquetipos sumamente poderosos que impactan la mente de los jóvenes, como por ejemplo junto al de Dionisio, el dios de los excesos, que trae los males a la ciudad, está también el arquetipo del mendigo que se hace rey, de la noche a la mañana, saliendo de los barriales tercermundistas de su país, alcanzando el éxito, fama y fortuna para luego exhibirse y cantar todo eso que le ha ocurrido, aludiendo que su éxito fue causado casi por azar, por magia o porque el destino de los dioses dice que se lo merece. Misma trama expresada en la novela El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Sabemos que esto no es realmente así, sino que la élite musical solo busca al más apto de entre miles de cantantes para construir en él un personaje a la medida de la manipulación necesaria, buscando solo una cabeza de turco que sirva por un tiempo preciso para fomentar sus movimientos contraculturales y que no produzca lucidez en la juventud, sino lo contrario. Como decimos en Chile, la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta y lo hace engordar. Sabemos que actualmente el caso del éxito de Bad Bunny es una versión mucho más combustible y amplificada que Daddy Yankee, y ante esto podemos decir que la energía de estos movimientos musicales contraculturales se está intensificando vez tras vez hasta llegar a límites que aún son difíciles de dilucidar, causando siempre un gran impacto pagado por los medios, sobre todo en América Latina y, por qué no decirlo, en el mundo entero, y está teniendo, creemos nosotros, un gran efecto energético en Chile, donde al parecer el legado del reggaetón y su mutación apresurada estaría renovando sus fuerzas y energías con la enorme explosión nunca antes vista de cantantes de reggaetón y trap en el país, quienes en estos momentos están remontando su ambición y éxitos a límites insospechados. No podemos en cierta forma evitar que este tipo de energías y marejadas azoten nuestras ciudades y a nuestra cultura, pero está en nosotros darles el poder de atención que estas fuerzas buscan. No queremos generalizar, pero a grosso modo no es difícil darnos cuenta que estos movimientos cobran fuerza al nutrirse agitando emociones y sentimientos intensos y de fácil consumo, sentires que no han sido aclarados ni comprendidos en profundidad por la masa ni por nadie que se ha ido encaminando en estos movimientos. Es hora, creemos nosotros, de que identifiquemos quién está ganando con todo esto y qué efecto a corto y largo plazo está generando en la juventud. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el amo de nuestras emociones y sentimientos? Y si no somos nosotros, entonces, ¿quién es el que podría ser? Si nos damos cuenta de eso, entonces es nuestro deber apartarnos a tiempo cuando estos mega rituales o mega manifestaciones nos pretendan arrastrar junto al mar de personas que no han logrado aún enterarse de hacia dónde es que son llevados
o quién o qué es lo que está ingresando escondidamente en este tipo de tendencias. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos pronto.